El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a este espacio Sin tantos cuentos. La historia habla de la participación femenina en diferentes ámbitos y en el caso de Colombia hay un referente interesantísimo y tiene que ver con algo que para muchos puede ser el punto inicial, para otros no tanto, es el tema de la participación política de la mujer, sobre todo al momento de poder votar. Y esto me recuerda unas épocas aciagas para unos, buenas para otros. General Gustavo Rojas Pinilla, la dictadura, por allá, aquella época en que los gobiernos le entregaron a los militares el poder para luego quitárselo y decir que era una dictadura. Las cosas raras de nuestro país. Y a partir de allí muchas mujeres ya de una manera legitimada socialmente empezaron a entender que tenían que asumir un rol transformador de nuestro país. Muchísimos ejemplos y mucha agua ha corrido debajo del puente. Y es muy interesante hoy por hoy ver en la discusión, en el panorama del escenario de la política colombiana y más aún hoy cuando estamos en pleno escenario de las elecciones para Cámara de Representantes, para el Senado, también de las coaliciones, la participación femenina. Y aparece una palabra que es demasiado sugestiva, yo no sé si tiene mucho que ver con el tema, la famosa cremallera. Sin embargo, más allá de las formas, los fondos es lo que nos interesa. Lo importante es escuchar voces femeninas que, vuelvo y repito, otra ironía de la vida, en el hogar de cada familia colombiana siempre manda una mujer. Necesitamos que ella, de alguna manera, se tome el poder de verdad. Bienvenida Teresa Consuelo Cardona, aspirante al Senado de la República por el Pacto Histórico. Palmirana, muy palmirana. Hola, buenas tardes. Sí, complacidísima como siempre de estar en este espacio. Como esta también es mi profesión, yo me siento muy feliz de poder compartir estos espacios y este trabajo, digamos, lo asumo como un trabajo también. Y bueno, muy rico estar aquí contigo. Debo confesarle, creo que en alguna oportunidad ya se lo había dicho, que para mí en lo personal no hay nada más retador que entrevistar a un colega, o en este caso a una colega de profesión. Sí, eso no es tan fácil, eso es difícil porque uno empieza a desarrollar las mañas del oficio y todos los colegas se las descifran, uno sabe cómo hace el otro, pero cuando uno se mete con el otro, ya eso es supremamente difícil. Sí, entrevistar periodistas es de las cosas más difíciles que existen. Quería tocar ello sencillamente porque muchas personas no saben que toda la vida el poder, el periodismo y la dirigencia política han estado muy cercanas, no solo porque convivan, sino porque de alguna manera es muy fácil pasar de un lado al otro. ¿Le ha sucedido eso? ¿Ha pensado en esa situación? Sí, siento que los periodistas, más que cualquier otro profesional, estamos muy expuestos a la información política. Y de tanta información que se recibe, a veces se logra una cierta formación. Y a veces esa formación es cualificada, es decir, digamos que la exposición hace que sea más fácil para nosotros en nuestra profesión estar cerca. Para otros, en cambio, la cosa ha sido más al contrario, más invertida, y es que nos exponemos a la formación para poder tener un mejor trabajo periodístico y a partir de ahí entonces ha surgido como este tema de la participación democrática. En mi caso particular, yo me aparto del periodismo, del ejercicio propiamente dicho del periodismo,
siempre que he estado en participación política, porque creo que no es decente uno mantener su espacio o su trabajo como periodista. Tiene una ventaja adicional y no es juicioso y no es responsable, porque uno termina haciendo una interpretación tal vez errada de las cosas y puede conducir a la equivocación de las personas. Así que yo prefiero, siempre que estoy en campaña, retirarme del ejercicio periodístico. Es lo que en alguna oportunidad la familia Santos y el diario El Tiempo llamaron la famosa puerta giratoria. Exactamente, salir y entrar. Exactamente. Teresa, usted ha pasado por, digamos, varios momentos de su vida profesional, que va desde la comunicación, el periodismo, el tema editorial, la docencia. De todo esto, ¿qué ha sacado para hoy constituirse en candidato, sobre todo al Senado y sobre todo en este actual contexto? Bueno, yo creo que mi contexto lo más que me ha dado es formación, entendimiento, comprensión, y he utilizado todos esos recursos para ver la vida en una perspectiva diferente. Mi interés no es personal, es colectivo. Por eso yo hago parte de una lista cerrada y por eso yo hago parte de un pacto transversal que abarca muchos partidos, organizaciones y personalidades democráticas. Yo soy el resultado de eso. Yo soy el resultado del trabajo, no solo del trabajo profesional como periodista, que siempre fui reportera y siempre estuve, digamos, haciendo reportería en la calle, haciendo crónica, que es lo que a mí más me ha gustado. Pero lo que uno siente es como el contacto con lo vivo, no solo con lo humano, sino con lo vivo, con las especies, con todo lo que existe sobre el planeta. Y esa tendencia a aprender siempre que le da a uno el entorno. Yo creo que eso es lo que me tiene aquí, que tengo el firme propósito de aprender constantemente y sigo aprendiendo. Aprendo de cada cosa que hago en la vida y seguramente este aprendizaje pues va a redundar mucho, no solo en mí, sino que cuando vuelva a trasladarle conocimiento a otras personas, habré tenido una nueva experiencia que compartir con todo el mundo. Hoy estamos hablando de su candidatura al Senado y quiero de alguna manera ir llevando poco a poco el cómo se construye precisamente Teresa Consuelo como candidata al Senado, habiendo pasado ya también por una experiencia como candidata a la alcaldía de Palmira. Si bien estamos hablando del Poder Ejecutivo, pero ya hoy estamos hablando del Poder Legislativo, ¿qué le dejó esa experiencia hace ya un poco más de 3 años? Bueno, muchísimo. Primero porque yo no fui una candidata de partido. No es como estas empresas electorales que tienen 3 o 4 figuras y de entre esas 3 o 4 figuras, pues la que más se adapte a las circunstancias, bien sea por su imagen física, bien sea por su discurso, bien sea porque están de moda las mujeres o los gays o qué sé yo, sino que yo fui el resultado de un proceso de largo aliento. Este proceso empezó como un proyecto de investigación. Nosotros nos dedicamos fue a ver cuál era la noción que la gente tenía de Palmira. ¿Qué piensa la gente que vive en el territorio o la que va y viene? Por ejemplo, en el caso de ir y volver de Cali o ir y volver del Cerrito o Pradera o Florida o esta zona aledaña que digamos tiene tanto tránsito con Palmira. Empezamos haciendo eso. Yo debo aclararlo, no milito con ninguno de los partidos que hace parte del pacto histórico y tampoco milité con ninguno de los partidos que hacía parte de la Convergencia por Palmira. Yo he sido como un punto de encuentro y entonces aprendí a tejer a partir de las experiencias de todos. Creo que gozo de la confianza del entorno, digo lo que digo y la gente sabe que yo tengo una coincidencia total entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Hay una concordancia en el comportamiento y creo que eso ha ganado bastante confianza en mí. Y lo mismo que fue la vez pasada es ahora. Aprendo mucho de las personas porque desde las organizaciones políticas, y yo soy partidaria de que la gente pertenezca a organizaciones políticas porque es la única manera de crecer como ciudadano en los aportes que se le hacen a la estructura de la ciudad. Aprendí de todos. Entonces ahí tenía un polo democrático alternativo con 3 tendencias en Palmira, que tienen 3 tendencias muy marcadas, muy diferentes,
pero que las tres tienen mucho que enseñar. Un partido que por sí ya es una coalición. Más o menos, es un frente. En realidad en política eso se conoce como un frente. Actúan, digamos, con diferentes expresiones a través de una misma marca que es el partido político. Entonces, en el caso de Palmira, pero el Polo Democrático tiene muchísimas tendencias en el país. Entonces, por eso es un frente, no son solo 3, son como 14. En Palmira eran 3. Y también tuve el acompañamiento de la UP, que para ese momento era UP Colombia Humana, o Colombia Humana UP. Tuve el acompañamiento de la mayoría de los nodos de la Colombia Humana. Y aprendí de esa forma de estructura que tiene la Colombia Humana, que es una estructura transversal, que no es vertical como suele ser la mayoría de los partidos, como si lo es la UP o como si lo es el Polo Democrático, sino que ellos son transversales. Pero también nos estuvieron acompañando los compañeros de comunes. Y también aprendí del proceso de paz y de cómo ellos ven el proceso de paz y de la necesidad de gestionar este proceso de paz. Pero también me acompañó el PTC, el Partido del Trabajo de Colombia, que en Palmira no tiene demasiada fuerza, pero que uno va a Buga, entonces hay un montón de gente del PTC. Uno por va Conalvidrio, ¿no? A Tuluá, a Cartago, por ejemplo. En Cartago nos reunimos con los compañeros del PTC, que son un montón. Y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué he hecho? Aprender muchísimo, porque son organizaciones que no nacieron ayer, la mayoría. Bueno, Comunes sí nació hace muy poco, 5 años, pero tienen todo un bagaje que nos pueden explicar qué es esta Colombia, cómo es esta Colombia, cómo la entiende la gente, cómo la entienden desde diferentes ángulos, desde diferentes visiones, en diferentes perspectivas. Y yo siento que todos ellos han sido muy generosos conmigo y me han dado a entender esta Colombia. Pero además, nosotros hemos gozado del privilegio de las organizaciones sociales. Un Paz-Parce de chicos que ni siquiera votan porque son tan chiquitos, o sea, son estudiantes de colegio, pero nos enseñan todo el tiempo el sueño que tienen en su cabeza de un país mejor, nos enseñan a replantearnos con comportamientos diferentes, y esto no tiene que ver con el estrato o con la solvencia económica, sino con una forma cultural de ser más pacíficos, que es lo que nos han enseñado los chicos de Paz-Parce. Y están las mujeres 2030, unas mujeres que llevan años organizándose, tal como tú lo decías, es decir, que asumen la responsabilidad política que tienen en este país y que la asumen desde esferas muy diferentes, no necesariamente en la participación electoral, pero sí en la participación política, al punto que ellas, mujeres 2030, con Mujeres Pedagogía y Paz, con otras mujeres, fueron las que hicieron la política pública de mujer para Palmira. Y entonces uno dice, bueno, ese es un escalón de lo político al cual han accedido las mujeres desde sus saberes y desde su construcción colectiva, y ahí estamos. Y entonces hemos recibido, en mi caso particular, he recibido formación acumulada de muchas fronteras, y creo que eso justamente como experiencia es lo que me tiene desde el salto de la aspiración a la alcaldía a la del Senado. Pues de una vez vamos a dar el salto también electrónico a donde está Francisco González. Francisco, gracias por estar compartiendo hoy en Sin Tantos Cuentos, como en La Lidia, Matador. Diego, muy buenas tardes para ti, para todos los televidentes y cibernautas, para Teresa Consuelo Cardona, gran amiga, que como siempre lo he dicho y se lo he manifestado a ella, aunque somos de orillas políticas totalmente opuestas, mantenemos una amistad de años con ella y con su esposo Diego. Y permítame, que usted ya lo dijo, Diego, pero refrendarlo, es interesante ver un ejercicio político en cabeza de Teresa Consuelo, una palmirana de raca mandaca, que tiene una visión totalmente diferente del político tradicional y que, para mi modo de ver, es un refresco en el tema político. Pero yo, como soy el que a veces hace las preguntas hartas en este programa, yo entro de una vez con los taches arriba. Teresa, agradecerte que estés con nosotros. Pregunta harta del momento: ¿cómo hace Teresa Consuelo Cardona para manejar una situación en una colectividad que, si bien al inicio
decía, no vamos a pactar con el diablo, pero ahorita estamos como tratando de pactar con el diablo, no digo que Teresa, pero sí otras personas, y estamos buscando cómo nos acercamos a los que señalábamos antes, cómo los atraemos, y comenzamos a recibir gente que tiene fama de que cambia con el viento, que tienen algunos señalamientos. ¿Cómo hace Teresa Consuelo para conllevar eso, como para ser el elemento catalizador de esa situación y que la verdadera esencia de lo que usted está haciendo no se pierda? Primero que haya que entender, y te saludo con el cariño de siempre y el respeto de siempre, y sí es cierto, hemos estado en orillas diferentes con el mismo cariño intacto. Lo primero que hay que entender cuando uno habla de pacto histórico es que el pacto histórico no es un partido, no es una colectividad, es una suma de colectividades, es una alianza electoral. Y esa alianza electoral está abierta a la suma de todos aquellos que deseen cambiar el país en sus formas y en sus prácticas. Eso, entendiendo eso, entiende uno todo lo demás. Porque si esto fuera un partido, te debería tener estatutos, pero no es cierto, no es un partido. Es una alianza electoral, ¿para qué? Primero, para que no vuelva a haber gobiernos mafiosos, para que no vuelva a haber gobiernos oligárquicos y para que no vuelva a haber gobiernos irrespetuosos de la norma y de la ley y de esos que manipulan la ley para su propio beneficio de la casta a la cual pertenecen. Todos son bienvenidos, todas las personas que puedan entender que eso se puede hacer son bienvenidos, pero nadie llega simplemente a engrosar filas. Aquí llegan con un compromiso que se firma al acceso. Es decir, aquí lo que estamos logrando es una estrategia mayoritaria para poder hacer la transformación necesaria que tiene este país. Siempre nos han dicho, no, es que este es el poder de las mayorías, dice el eslogan por allá de una de esas empresas electorales. Empresa electoral por demás que tiene el más alto número de corrupción. ¿No? Nos cuentearon con el cuento de que había que tener mano firme y corazón, quién sabe. Y el resultado son 6.400 jóvenes muertos, injustamente, personas inermes, personas desarmadas que fueron asesinadas con un propósito que no puede ser peor, que no puede ser más absurdo, que no puede ser más obsceno que demostrar que se está ganando una guerra poniendo unos muertos falsos. Esa guerra en la cual pusieron los muertos no existió, la guerra se estaba dando en otro lado y sin embargo mataron a nuestros muchachos. Si uno entiende eso, que eso está mal, que está mal la devaluación del peso, que está mal salir a matar a la gente que protesta, que están mal las relaciones internacionales que ha tenido Colombia, que está mal que los embajadores tengan laboratorios de cocaína en sus fincas, que está mal que alguien se abudinee una plata y si son 70.000 millones peor, y si esos 70.000 millones son para los niños, para que los niños se puedan conectar en medio de una pandemia. Si está mal que la gente se muera en las puertas de los hospitales o en la ruta aquella que le hacen que nosotros llamamos la ruta de la muerte. Si eso les parece mal, son bienvenidos. Y creo que eso abre la puerta a esta, que no es una colectividad, sino que es una enorme alianza electoral como nunca antes la había tenido Colombia. Pues permítame, Francisco, aquí en días anteriores hicimos el análisis de la famosa encuesta que hizo Consultores de la ciudad de Cali para todo el distrito. Y entre los indicadores apareció algo que es muy importante y que quiero precisamente compartirlo aquí con Teresa Consuelo Cardona, y es lo siguiente. Hay un escenario que se planteó por parte de los encuestadores que decía, si las elecciones fueran nuevamente hoy en Palmira, con los mismos actores, y los actores que fueron planteados por lo menos para la encuesta fueron Óscar Escobar, Luis Alfonso Chávez, Teresa Consuelo Cardona y Giovanni Moncayo, y ninguno de los anteriores, y no sabe, no responde. Ellos fueron tenidos en cuenta para esta medición.
La conclusión a la que nos trae y queríamos mostrarle a usted precisamente, ¿conocía esa encuesta? No, la verdad. Ya se la envié a su... De acuerdo, gracias. Ya se la envié para que la analice. Y es que hay un indicador fundamental y tiene que ver con, y se la leo rápidamente. Si los palmiranos volvieran a votar en el día de hoy por las mismas personas, recordemos, así votaron en el año 2019. 61.000 personas votaron por el actual alcalde Óscar Escobar y en su momento representaron el 40.92% de la votación, que sumados más, sumados menos, dio cerca de 160 y algo mil de votos. Correcto. Si la votación fuera hoy, las personas que votaron por Óscar Escobar, la intención de voto se bajaría al 19.4%. Conclusión: 1 de cada 2 palmiranos que votaron por el actual alcalde no lo volverían a hacer. Eso es lo que, como dicen por ahí, lo que indican los indicadores. Vamos a robarnos la frase de un medio de comunicación. La variación es del 21.52% a la baja, negativa, o sea, por parte de la gestión del actual alcalde. El aspirante Luis Alfonso Chávez, que para la época sacó 60.108 votos, que representan exactamente el 40% de la votación, hoy solamente votaría el 12.80%, lo cual indica una reducción del 27%, lo cual indica, palabras más, palabras menos, que 3 votantes de Luis Alfonso Chávez en aquella época hoy perdería 2. ¿Sí? Solamente 1 votaría nuevamente por él de cada 3. En el caso de Giovanni Moncayo, 15.000 votos, 10.36% de la votación total. Hoy ese 10% pasaría solamente al 6.2%. Y aquí viene, y con una variación negativa del menos 4%. Y aquí viene Teresa Consuelo Cardona. Lo que me encanta de Teresa es que usted primero no conocía la encuesta, lo cual de una vez se deduce, no tuvo influencia ninguna sobre ella. Teresa Cardona en su momento sacó 2.800 votos, 1.86% de los votos válidos de aquella época, y la intención del voto hoy sería del 6.4%. Significa en pocas palabras que cada persona que votó por usted hoy lo ha multiplicado por 4 nuevas personas. Wow. Queríamos darle ese dato precisamente, lo cual indica que hay una variación de 4.54% de su votación, pero en el consolidado estamos hablando de que se cuadruplica precisamente el favorecimiento si las elecciones fueran el día de hoy. Eso significaría que usted tendría más o menos más de 8.000 votos en la ciudad de Palmira. ¿Por qué le traigo este cuadro, Francisco? Creo que aquí lo analizamos, lo discutimos y nos genera preguntas. Tiene que ver con que hay una coherencia con la candidata, con que el ejercicio se ha valorado, con que no se retira del espectro político, sino que está vigente de una u otra manera y hoy lo están reconociendo muchos palmiranos. ¿Cómo asume usted estos indicadores? Pues me coge un poco en frío, ¿no? O sea, me sorprende. Quiero hacer una interpretación del asunto y tiene que ver con que, creo que había una expectativa muy grande de cambio frente a Óscar Escobar, y el cambio no solo no se dio en la dirección en que la gente esperaba que fuera ese cambio, sino que además se parece bastante a todo lo que había, en términos de que no hubo una ruptura, una coyuntura con algunas determinadas castas y con alguna presencia de quienes han gobernado siempre pública u ocultamente la ciudad, que han estado dando la cara siendo candidatos, o quienes han estado, los poderes que han estado detrás del trono siempre y que son finalmente los que pues quitan y ponen las clavijas del trono. No hubo esa separación, la gente, sobre todo la gente entre más popular, más distanciada se siente de él. Su lógica tecnológica o sea, eso estará muy bien en París, supongo, pero es que estamos en Palmira, Valle del Cauca, donde la lógica es distinta. Pienso que eso pudo haber afectado su imagen.
muy superficialmente, el tema de la imagen, no el tema de la gestión, que eso es otra cosa completamente distinta, en donde también hay profundas fracturas y terribles equivocaciones de parte de una administración que no ha dado lo que tenía que dar con el favoritismo con el que llegó. En el caso de Luis Alfonso, pues yo supongo que la gente pues terminó dándose cuenta de lo de las empresas electorales y eso cómo funciona, y que él no es él es el de turno responsable de un momento, de una cosa que es mucho más grande, que es su partido político, que no es un partido en términos democráticos, sino que es ahí hay la imposición de unos candidatos, por lo tanto los candidatos deben rendir cuentas y pleitesía a determinadas formas y manifestaciones de la organización. Es decir, democracia no hay, y lo que estamos buscando justamente son espacios democráticos. El otro señor, yo no conozco nada, yo no sé nada de él. Y creería que en mi caso la gente estaba en la dualidad entre si votamos por el que debe ganar o votamos por el que va a ganar. Y eso le pasa muy frecuentemente a Palmira. Entonces la gente se sube en el tren del triunfo y va a ganar este. Entonces, nadie quiere perder. Sí, claro. Entonces, no importa con quién. No, como si ganaran. Exactamente, por eso. Nadie quiere perder. Como no si ganaran. Cuando votan por alguien que no les conviene, pierden. Pierden, aunque gane, aunque su candidato gane, si ese candidato no le conviene a la comunidad, pues la comunidad está perdiendo, ¿no? Entonces, a diferencia de otros momentos, yo creo que Óscar, por ejemplo, no llegó con fraude, o sea, no me lo imagino realmente, por ejemplo, en esta cosa de la compra y venta de votos, como sí ha sido una costumbre histórica en nuestro municipio, y por ahí había un señor de un maletín y pues salió el video en las redes pagando por el voto y demás, y el señor yo lo veo por ahí y me saluda con las cejas detrás de su tapabocas. No es el caso de Óscar, por ejemplo. Sin embargo, él no aterrizó en esta ciudad, no terminó de conocerla por dentro. Y le atribuiría esa subida mía en la percepción de la gente a que, primero, sí conozco la ciudad, segundo, tengo una relación con la ciudad que es una relación vivencial, total, absoluta. Yo esta ciudad no solo me la he gozado, la he padecido terriblemente, como mujer, como persona marginada, como persona excluida, viviendo en unos territorios que fueron históricamente excluidos, como docente, como todas las formas, y en el periodismo, pues yo he hecho crónicas en todas partes y la he recorrido toda, y entonces la gente ve que lo que yo decía y aquello por lo que ellos creían que yo debería haber sido la alcaldesa, sí son factores determinantes hoy en día. Lo que pasa es que las elecciones no son hoy para alcaldía, pero creo que sí, la gente va en la ruta de descubrirse a sí misma como actor social, como actor político y como actor que define el futuro de lo colectivo, y en lo colectivo yo me siento muy cómoda, entonces podría explicarlo de esa manera. Ahora tendría que leer la encuesta y como cuáles son los objetivos y también la ficha técnica, es decir, dónde la hicieron, cómo la hicieron, no conozco esos datos, así que esta es una valoración superficial que hago del asunto, pero me sorprende y agradezco sinceramente que palmiranos y palmiranas tengan esa opción y esa percepción de mi vida en Palmira. Francisco. Consuelo, en ese orden de ideas, y perdóneme que la tutee, porque no me hallo de otra forma hablando con Teresa Consuelo. ¿Te consideras un fenómeno político que la gente tiene en este momento como referente de si ya votamos una vez por un cambio y nos fue mal, ojo que allí está alguien que sí puede hacer un verdadero cambio, que además, y perdóneme que esta frase le va a sonar feo a alguno, Teresa Consuelo es una persona que conoce Palmira de primera mano, del palmirano de a pie al palmirano de estrato 20, como dice ella, se la ha gozado, la ha sufrido, la ha padecido, no solamente cada 4 años donde salen muchos a decir es que yo soy de origen campesino, yo patoneaba, yo esto, pero cada 4 años, el resto de los otros años nunca patoneó, nunca padeció hambre, nunca nada.
pero me perdí un poco en la pregunta, pero creo que eso del fenómeno electoral, yo tengo la sospecha de que no, es que incluso es que me molesta un poco como la idea de serlo, ¿no? No, yo creo que yo soy el resultado de un proceso de largo aliento, tampoco nací ayer, ¿no? Es decir, yo ya voy en mi quinta década, como le digo a la gente, siempre empieza a reivindicar cosas de los jóvenes y yo digo, mire, si uno está más cerca de los 60 que de los 40, deje de estar hablando a nombre de los jóvenes, que es que uno ya es, nuestra juventud ya es... Ya, estamos a otro nivel. Sí, no, ya estamos, ya podemos hablar de la jubilación y ese tipo de cosas nos conviene más. Pero no desconociendo pues el papel de los jóvenes, sino dejándoles a ellos, que es que ellos que se hablen en sí mismos y por sí mismos. Entonces lo mismo me pasa acá, como que eso de fenómeno, no, yo soy el resultado de un proceso que no para aquí, un proceso que va a seguir, un proceso que ha ido construyéndose poco a poco y que ha ido construyendo en mí elementos que ahora son reconocidos, pero que siempre han estado ahí. El hecho de mujer, no solo mujer género, sino una mujer con un pensamiento que entiende a las mujeres en la perspectiva sociológica y en la perspectiva histórica. O sea, no las mujeres que de minifalda y punto, y con prótesis y punto, no, también las mujeres con minifalda y también las mujeres con prótesis, pero sobre todo las mujeres que son capaces de ir mucho más allá de la condición biológica de ser mujer. Pero también puedo hablar con sentimiento y causa de lo que fue ser marginal y de lo que fue ser excluida. Y también como periodista yo fui reportera raza, o sea, yo, claro, dirigí medios, pero yo empecé de cero, o sea, empecé con la panela ladrillo. La palabra carga ladrillos. Claro, la típica carga ladrillos, y he hecho ascenso hasta que llegué a ser directora de medios y directora en una universidad y directora académica de formación de periodista, bueno, pero todo en mí ha sido proceso. Yo no soy un fenómeno que aparece de repente, no, yo soy un acumulado de mucho, y de todos aprendo. Yo, por ejemplo, en los grupos de mujeres con los que trabajo, yo he aprendido muchísimo de mujeres que han sido, por ejemplo, magistradas de los tribunales superiores y que son de Palmira, y uno aprende muchísimo de lo jurídico, pero aprendo igualito, en la misma proporción de la señora que recicla y que todos los días tiene que levantarse a resolver el desayuno de sus niños y a ver qué hacemos si tiene un niño de cada señor, y la mala es ella por tener un niño de cada señor, y los señores ¿dónde andan? No, andan en sus hogares con sus esposas que sí pueden mostrar. Es decir, hay una lógica mía que es la del aprendizaje, y el aprendizaje da resultados, y el resultado es esto que hay aquí, que recoge muchas cosas. Yo creería, Francisco, que sería un momento oportuno, y Teresa sobre todo, la noticia del día de ayer, que creo yo que es importante y fundamental, sobre todo porque usted de alguna manera me da la papaya al colocarme precisamente. Vamos a comenzarles primero. Voy a dejar la pregunta en punto porque lógicamente los comensales mandan también aquí. Teresa, ¿debe haber discusión después de que la Corte Constitucional definió el tiempo para legalizar el aborto de la forma que se estableció en Colombia? Ahí le dejo la pregunta, la reflexión. Vamos a comerciales y ya regresamos. En tantos cuentos. Yo voto por mi compadre, para que se generen mejores leyes para el campo, para que su trabajo sea bien remunerado y sus cosechas más productivas. Para que el campo tenga un mejor futuro. El cambio es fácil. Marca Petro en la consulta del pacto. Marca Pacto en el tarjetón de Senado y Cámara. El pacto es el cambio. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención
285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Somos una organización privada dedicada a la prestación de servicios de salud, con atención especializada en manejo a pacientes con VIH, atención domiciliaria y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Actualmente, tenemos una cobertura de servicios en los departamentos del Valle, Cauca y Chocó. Hola, quiero servir a Colombia. Yo también me siento con la angustia. Hasta quise escapar porque todo anda mal. Quiero convencerles que es posible cambiar a Colombia. Confío que esta vez su voto será pensando en el bien común. Vota por Duvalier, que no nos sepamos corruptos. Partido Verde 101. Publicidad política pagada. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. El que quiera votar por mí, vote también por cambiar el Congreso de la República. Este 13 de marzo vota así. Marca Petro en el tarjetón de la consulta del pacto. Marca Pacto en el tarjetón de Cámara Valle. Marca Pacto en el tarjetón de Senado. El pacto es el cambio. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿ve? Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Yo voto por mi compadre, para que se generen mejores leyes para el campo, para que su trabajo sea bien remunerado y sus cosechas más productivas. Para que el campo tenga un mejor futuro. El cambio es fácil. Marca Petro en la consulta del pacto. Marca Pacto en el tarjetón de Senado y Cámara. El pacto es el cambio. Sin tantos cuentos. Bien, continuamos aquí en Sin Tantos Cuentos. Teresa, hoy estamos en una mecánica electoral bien interesante. Este modelo de las coaliciones, pues de alguna manera, si bien está generando una gran posibilidad, hoy tenemos mal contados 18, 19 candidatos, entre los que están individuales más los que están dentro de las colectividades. Sin embargo, te dibuja por completo el concepto clásico de partidos, ¿cierto?, que existían. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene en contra esta realidad que estamos viendo en esta forma de hacer la política hoy día? A ver, ¿qué tiene de bueno? Que devela que los partidos políticos nunca lo han sido. Que la mayoría de los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios y que estuvieron en el poder durante tanto tiempo, son empresas electorales.
Uno ve una candidata histérica, neurótica, que no la dejaron gritar más en su partido, entonces se pasó a otro partido para poder gritar a todo el mundo, insultar y ya. Y bueno, ¿y de lo ideológico qué? ¿Por qué era que estaba en el otro partido y por qué está ahora en este partido? Esa trasteadera de partidos que tiene la gente, eso es muy sospechoso, como dice un amigo, muy sospechudo. Es que ¿a quién se le ocurre que usted cambie ideológicamente de un día para otro? Cuando la ideología se aprende al interior de una colectividad y se ejercita al interior de esa colectividad desde los principios de esa colectividad. Pero a ellos no, ellos se cambian de partido como quien se cambia de sombrero. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ideología. Si no hay ideología, no hay partido. Entonces lo que ha habido siempre, o sea, desde hace mucho tiempo, es empresas electorales que sirven para dos cosas. La primera, para controlar los recursos del Estado vía elegidos y también para vender avales. Hay empresas que se dedican exclusivamente a vender avales. No tienen un representante a la Cámara, no tienen un senador, no tienen un diputado, no tienen un concejal en ninguna parte del país, pero venden avales que da gusto, ¿no? Esos que se eligen con los avales no les pertenecen a ellos como organización, sino que les venden el permiso para poder participar. Entonces, eso ya quedó develado. Ahora, ¿qué tiene de bueno también? Que nos agrupamos por las personas que tenemos afinidad. Las tres coaliciones que hay, presidenciales que hay en este momento, definen clara y abiertamente cuáles son las tendencias que hay en este país. Una derecha desvergonzada, ¿no? Esa famosa coalición de la experiencia, que no es otra cosa que la experiencia en toda la corrupción que se ha llevado a Colombia y que ha llevado a la tumba a miles de colombianos, porque ellos se quedaron con los recursos que deberían ser de todos. Una coalición de centro en un espectro político donde el centro no existe, porque si usted no apoya la contradicción principal, si usted no apoya a estos, tendría que estar apoyando a los que son la contradicción, pero si no apoya a estos, pero tampoco apoya a estos, ¿qué quiere decir? Que no es cierto que no apoya a la derecha, está apoyando necesariamente a la derecha, son derecha disfrazada de cualquier otra cosa. Y están los grupos que están en la izquierda, que son los progresistas, que son los democráticos, que son los que siempre hemos perdido, valga la pena decirlo, los que siempre hemos perdido, no porque seamos una minoría insignificante, sino porque siempre se han dado la maña entre el centro y la derecha, sobre todo para manipular la registraduría y los resultados electorales y la compra de votos y el fraude y la ñeñe política y todo lo que ya sabemos y todas las mentiras que ya sabemos. Estamos ahí mostrándonos tal como somos. Ahí hay candidatos presidenciales como Gustavo Petro, claro, pero también como Francia Márquez, que viene de otro proceso completamente distinto del de Petro, ¿no? Entonces no pueden decir, no, yo no voto ahí porque son guerrilleros. No, no somos guerrilleros. Hay algunos guerrilleros, pero si lo medimos, hay más guerrilleros en el Centro Democrático que acá. Guerrilleros en ejercicio, guerrilleros que estuvieron con las armas en ejercicio. Y tenemos también un candidato que es pastor de una iglesia, ¿no? Y ahí estamos un montón de ateos, pero hay un pastor de una iglesia y es tan respetable como la mujer que encarna Francia Márquez o como la mujer que es Arelis, que es una mujer indígena, respetuosa de su condición cultural, de sus exigencias culturales, y está ahí, y también probablemente estará hasta el final el candidato liberal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos es una sumatoria de procesos, de gente que se ha hecho en el proceso, no es gente aparecida que de un día para otro, ay, si cayó ahí en paracaídas, lo único es que se quita el antifaz. No, es gente que se ha hecho a fuerza de hacerse, a fuerza de controlarse, a fuerza de templanza, a fuerza de ser respetuoso con el entorno. Eso es lo que hay. Don Francisco. Lo de Diego, estaba... la decisión de...
Estaba pensando yo ahorita que escuchaba a Teresa, con el tema de las empresas electorales y con el tema de esos cambios de partido. La gente ya está dispuesta, Teresa Consuelo, a castigar a esa gente que tiene ese veletismo, que hoy es azul, mañana es rojo, pasado mañana es amarillo, y si le dan la oportunidad es verde o cualquier otro color del arco iris. La gente ya está tomando conciencia de que hay que castigar a esa persona, a esas personas en las urnas, o vamos a seguir con el mismo estilo de todos los años que hemos vivido, que nos quejamos 4 años, pero los volvemos a elegir. Sí ha entendido que cómo es la cosa, que ahora sí se quitaron la venda de los ojos y que ahora sí también los candidatos se han ido quitando pues sus disfraces, porque ya se los gastaron todos, ya tienen todos los disfraces raídos y ya nadie les cree cuando van disfrazados. Así que yo siento que sí, que en este momento sí hay una claridad para elegir a las personas que encarnan el proceso político, la participación política y no la politiquería que ha existido históricamente. Claro, todavía hay gente que no entiende esto cómo fue y por qué estamos aquí y para qué estamos. Y hay mucha gente que está confundida con el tema del pacto histórico y, por ejemplo, hay regiones a las que uno va, yo particularmente he estado trabajando en los territorios rurales dentro y fuera de Palmira y en todos los municipios a los que he visitado, que ya son casi 30, he visitado algún corregimiento o alguna zona rural. Y hay algunas zonas rurales en las que le dicen a uno que si el pacto histórico es el nuevo partido de Petro. No, el pacto histórico no es un partido. Petro tiene su propio partido, que es la Colombia Humana. Es un partido al que le cerraron las puertas históricamente, al que no le dejaban tener su personería jurídica y tuvo que asociarse con la UP para poder tener personería jurídica. Hoy, finalmente, la Colombia Humana tiene personería jurídica y es un partido debidamente reconocido. El pacto histórico es una juntanza de partidos, organizaciones sociales y personalidades democráticas para lograr un objetivo común. Posiblemente después de las elecciones, el pacto histórico tome otras formas u otras manifestaciones, o posiblemente se fortalezca mucho más y sigamos avanzando en este camino. Yo querría lo segundo, yo querría que entre más pase el tiempo, más se sumen a este pacto histórico. Esas organizaciones pequeñas que todavía no han entendido cuál es la diferencia, pues con el paso del tiempo se van a dar cuenta y van a decir, ah, carajo, es que matrícula cero era así, la renta básica, nos está llegando la plática a todos, jubilar a todos los ancianos, todos los de Colombia sin excepción, no los que hayan trabajado 60 años al servicio de una empresa, sino todos, porque al fin y al cabo todos le hemos aportado al país, más o menos, pero le hemos aportado al país. Y cuando vayan viendo eso van a decir, carajo, sí, era por acá. Yo tengo la certeza de que con el tiempo eso va a pasar. Ahora, no lo vamos a lograr de un día para otro, va a ser muy difícil que la gente, la totalidad de la gente entienda lo que estamos haciendo, porque la gente ha estado sumergida en unas formas y en unas prácticas que incluyen, por ejemplo, la venta del voto. A la gente le parece una gran cosa vender el voto en 50,000, entonces por ahí oí a alguien que decía, no, este año pagan 100, que la cosa está jodida, porque Petro como se les atravesó, entonces este año el voto vale 100 para ellos. Venga, le cuento, si el voto vale 100,000 pesos, es decir, si usted vende su voto por 100,000 pesos, usted está recibiendo en una bolsa 100,000 pesos y usted le está entregando por esos 100,000 pesos a quien se lo compra una bolsa que contiene más o menos unos 35 millones de pesos, si usted es solo. Y multiplique por 35 millones si usted tiene personas a cargo. Si usted tiene 2 hijos a cargo, entonces son sus 35 más los 35 de cada uno de sus hijos. Y si tiene sus padres a cargo, ponga los 35 de sus padres. O sea, la bolsa es como de 100 millones en promedio. A usted le dan 100,000 pesos y usted entrega 100 millones. ¿Y usted cree que hizo un negociazo? Exactamente. Terrible. Teresa, el día de ayer
y había acabado con la pregunta, como dicen, punta, con una decisión de 5 a 4, 5 a favor, 4 en contra. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia. Usted, como mujer que tiene muy claro precisamente el rol social, ¿qué le representa? ¿Qué uso, mejor, cómo recibe esta determinación? Que incluso ya hay quienes dicen de que la Corte está legislando la tarea del Congreso. Bueno, no. A la Corte Constitucional le correspondía decidir si el abortar en Colombia es un delito o no es un delito y a partir de qué momento es delito. Ya se había legislado por parte del legislativo, ya se había tomado la decisión de que había 3 casos en los cuales el aborto era permitido, siendo el aborto un delito. ¿Qué es lo que hace la Corte hoy? Dice, no, el aborto no es delito hasta las 24 semanas de gestación. No es delito. Eso es un cambio revolucionario, porque es que eso no cambia si la gente va a abortar o no. Y yo quiero aclarar esto. Mucha gente nos dice, sobre todo caballeros, nos dice, ahora sí todas las viejas a abortar. No, primero que todo, abortos hay todos los días, miles de abortos en Colombia, miles de abortos hay todos los días, es decir, que el aborto fuera delito no evitó los abortos. Lo que estamos tratando es de que las mujeres, la mayoría menores de edad, no vayan a abortar al tendero de la esquina, no vayan a tomarse una sustancia tóxica, no vayan a hacerse un procedimiento quirúrgico insano que las estaba matando y que las dejaba infértiles para el resto de su vida, porque los procedimientos eran tan carniceros que, pues justamente porque eran ilegales, que hacían un daño terrible e irreversible en las mujeres. Como ya no es delito, esto pasa a ser un asunto de salud pública y esto pasa a las EPS y a los hospitales. Si una niña, si una mujer no quiere ser madre, puede ir a su EPS y solicitar la interrupción del embarazo. Eso es un derecho que tenemos las mujeres, porque somos las mujeres las que cargamos directamente con la responsabilidad. Yo le decía ahorita extra micrófonos a Diego, claro, casi siempre se critica a la mujer que tiene 2, 3, 4 hijos, pero nunca se critica al señor que es el papá de esos 3 o 4 hijos y que los ha dejado abandonados, ¿no? Y nunca se les dice, vea, primero vasectomía y después hablamos. No, eso no pasa porque la cultura patriarcal en la que estamos hace que las cosas pasen de esa manera. Creo que es un golpe al espinazo de la cultura patriarcal lo que acaba de hacer la Corte Constitucional y es un enorme avance. No va a cambiar la cifra de abortos, lo que va a cambiar es la cifra de mujeres que pueden ir a sitios debidamente hechos para este procedimiento. En pocas palabras, termina con la informalidad, o por lo menos inicia el proceso de terminar la informalidad y la ilegalidad del aborto. Ilegalidad del aborto, y además es que hay clínicas abortistas que no reúnen las condiciones ni siquiera de un puesto de salud, ni siquiera de una inyectología. O sea, son mucho más limpias y mucho más organizadas los puestos de inyectología que las salas de abortos que hay en Colombia. Entonces yo creo que estamos hablando de la salud reproductiva de las mujeres, porque la cantidad de abortos estoy segura que no va a cambiar, va a ser la misma cantidad de abortos, solo que ahora sí en condiciones adecuadas. Francisco. 24 semanas, ¿son cuántos meses? Son 6. No te escucho, Diego, te quedaste sin audio, qué pena. 6 meses, 24 semanas. Correcto. Quiere decir eso que o sea, son a las 5 24, meses a las y medio 24 son 5 Teresa, meses y pero medio de entonces, gestación, porque la gestación se cuenta en 40 semanas, ¿no? Ok, pero entonces la pregunta del millón es, a las 24 semanas, ¿es legal matar un ser humano que ya está formado? O sea, tú hablabas ahorita de las clínicas abortivas y estoy de acuerdo contigo, esa vaina que es clandestina son terribles, pero entonces ahora es legalmente permitido coger un ser formado de 24 semanas y matarlo. ¿Eso no es un asesinato?
Lo que tú me estás diciendo es que tú creías que eso no pasaba. No. Lo que tú me estás diciendo es que ignoras el hecho real de que eso estaba pasando en todas partes en Colombia y que lo estaban haciendo ilegalmente. Y sucede como no puedo creer que ignores el dato. No, pero venga, Francisco, yo quiero, digamos, yo no estoy ignorando aquí ningún porque dato, yo sí tengo una duda A mí lo que quiero llegar no es si estaba pasando o no estaba pasando. Estaba pasando y en nuestro país siempre ha pasado, y solamente hasta ahora, como con las pirámides, como con muchos otros factores, los dejan que cojan vuelo, y ya cuando los tienen del cuello es que vienen a reaccionar, a legislar sobre los temas. Pero la pregunta del millón es, una persona que tiene 5 meses y pedazo de embarazo, que ya está formado el feto en su vientre, ¿eso no es un asesinato? Yo quiero agregar algo, es la inquietud que yo tengo. Antes de la despenalización, el tiempo era distinto, ¿cierto? No. ¿Siempre ha sido 24 semanas? ¿Eran las causales? ¿Como 18 semanas? No, eran las causales. Okay. Es que hay un cambio de eje en la percepción. Antes, el aborto era permitido si la mujer había sido violada, si la mujer corría peligro en la gestación o si el bebé venía deformado. Allí no había problema con el tiempo. No, independientemente del tiempo. A los 8 meses y 25 días perfectamente se podía abortar en esos casos. Ok, perfecto. Esa claridad es importante porque la pregunta de Francisco de pronto a uno seguramente lo condiciona el pensamiento el tema de los meses. Sí, pero mire, los meses antes de nacer, a todo el mundo lo conmueven los meses antes de nacer, pero no lo conmueven los meses después de nacido. Entonces los niños se mueren de hambre, pero la gente sube el vidrio para que no le pidan limosna a esos niños y los deja morir de hambre. No va y los adopta. Ay, no, ¿por qué? Malditas mujeres, ¿por qué no más bien los entregan en adopción? ¿Cuántos niños se adoptan en Colombia de esos que están por ahí tirados en la calle y que no pudieron ser abortados porque el sistema no los absorbió? Los hemos visto crecer en las publicidades de bienestar familiar. Pero entonces les gusta más matarlos por 6.402 cuando ya están creciditos, porque ahí sí ya como que no duele tanto, pero de 24 semanas sí duele mucho. No, yo creo que aquí el compromiso es con la vida. Yo creo que uno tiene que tener claro que la vida no es el bebecito chiquitico, tiernito, hermoso, vestidito de rosadito, de azulito. No, aquí la vida es que la vida es importante a cualquier edad. La vida es importante desde el momento de la gestación. Pero hay otras vidas que se perjudican terriblemente, como la vida de una niña de 13 años que va a abortar donde el carnicero de la esquina. Y esa vida ya hay que protegerla. ¿A cuál tenemos que proteger? ¿Esa niña está preparada psicológicamente para ser madre? ¿Esa niña podrá hacer su trabajo? ¿Ella? No, se lo tienen que hacer porque es una niña. ¿Y por qué una niña de 13 años llega al sexo sin cuidado? Porque está en un entorno que no le ha facilitado las cosas. Si no le ha facilitado las cosas a ella y está embarazada, imagínense lo que le va a facilitar las cosas al que viene de la tercera generación. O sea, seamos honestos con esto que estamos hablando y dejemos la hipocresía en la casa. Yo creo que es mucho mejor para la sociedad entender que esto no es un delito y que como no es un delito pasa a ser parte del sistema de salud y que entonces las EPS, si están tan preocupadas por no hacer abortos, deberían incorporar entonces en sus programas de salud la planificación familiar de estas niñas desde los colegios y quitarnos la venda de encima de que, ay no, sexo no, cierre las piernas. Yo no quiero ni imaginarme la miserable vida sexual que tiene un hombre que le dice a las mujeres que para que no se embaracen cierren las piernas. O sea, es que estamos para el placer, estamos para la vida, estamos para estar en este planeta en las mejores condiciones, pero estar en las mejores condiciones implica que la gente asuma sus responsabilidades. Y una de las responsabilidades más grandes que deben ser asumidas es el tema de la prevención del embarazo, y lo tienen que hacer las EPS y lo tienen que hacer también desde la convicción real
y no fantasmal de que los chicos tienen sexo desde muy temprano y que hay que enseñarles a tener sexo responsable y que el sexo no es malo, que se saquen de la cabeza esa vaina. Pues uno todavía oye señores por ahí diciendo, ¿qué tal esa perra ya teniendo marido? No tiene marido, tiene sexo, que es distinto. No tiene por qué tener marido para tener sexo. Esos son argumentos del siglo XV, por Dios. Entonces, entendamos que las personas tenemos un encuentro con la sexualidad, pero que esa sexualidad no tiene que ser reproductiva. Y segundo, que esa sexualidad tiene que ser feliz. Para que esa sexualidad tiene que ser feliz, tiene que estar mediada por el amor, por esas otras cosas y elementos que se les dan, y no se los da la prohibición, no, se los da mostrarles caminos a los jóvenes para que puedan tener una sexualidad mucho mejor, mucho más placentera, incluso que ellos mismos se van a dar cuenta que la promiscuidad no es el camino del placer, todo lo contrario, pero tienen que darse cuenta, y para eso quienes asumen las responsabilidades en salud tienen que asumir la responsabilidad en salud reproductiva y en salud mental, para poder entender que sexo y amor no son la misma cosa, y para poder entender que la construcción en torno al sexo tiene que ser una construcción menos traumática, menos hipócrita, más amorosa, si se quiere. Pues Teresa, ese es un tema fundamental precisamente, y creería que era oportuno y obligado preguntarlo y consultarlo, sobre todo porque es una mirada bien interesante, sobre todo reflexiva, porque, hay que decirlo así, nos coloca a muchos en el sitio, ¿cierto? De pronto hay cosas que no hemos contemplado como hombres, tengo que decir en este instante, pero es importante precisamente esos derechos que subyacen. Incluso ahora que le escuchaba decía, claro, aquí es como el tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién es primero, la mamá o el bebé? Claro, la mamá, se preservará la vida, la prioridad de quién. Vamos al tema ya para ir cerrando, Teresa. Hagamos un poco de pedagogía electoral, que creo que es fundamental en este proceso. Ya nos acercamos estamos 20 días exactamente para la elección del nuevo Congreso de la República. Estamos hablando de una lista cerrada por el pacto histórico. ¿Cómo debe acercarse a las urnas y apoyar ya no 4 palmiranos de uno que votó, sino al revés, muchísimo más y más vallecaucanos y más colombianos, para contemplar y que Teresa Consuelo llegue al Congreso de la República? Bueno, nunca ha sido tan fácil, pese a la confusión, pese a las nuevas formas y estrategias, nunca ha sido tan fácil. Porque para votar por mí, si usted quiere votar por mí o esas otras 4 personas adicionales que hoy votarían por mí o más, no tienen que buscarme en el tarjetón, ni buscar un número, ni buscar una cara, ni buscar un nombre, ni nada. ¿Qué tienen que hacer? Buscar el logo del pacto histórico. En el tarjetón de cámara, el logo del pacto histórico está al final de la primera columna. Y ahí marca pacto histórico, ya. Y ahí ya votó por todos los candidatos del pacto histórico a la Cámara de Representantes. El Valle del Cauca tiene una presencia de 13 representantes y para elegir la mayor cantidad posible de los que son candidatos en la lista del pacto histórico, simplemente marca pacto histórico. Y en el tarjetón del Senado es exactamente lo mismo. Entonces usted va, recoge su tarjetón del Senado y mira, pasa todos los que le han hecho daño a Colombia, todos, ahí están juntos, toda la fila. Y al llegar al final, no va más, justo antes del voto en blanco está el pacto histórico. Simplemente una X sobre el pacto histórico y ya votó por mí y votó por los otros compañeros. Nosotros nos hemos fijado una meta que son 86 representantes a la Cámara, 55 senadores para poder tener mayorías en el Congreso. Pero tenemos otra meta adicional, y es que nosotros estamos en consulta de candidato presidencial. En este momento todos los nuestros son precandidatos hasta que elijamos un candidato. Y en el tarjetón aparecen Petro, Francia Márquez, Velázquez, el compañero que es Pastor, Camilo Romero, que hace parte de los verdes que está en el pacto, está Arelis y está Francia Márquez.
Entonces, con estas personas usted va a elegir a la que más, con la que más se identifique. Particularmente yo voy a votar por Petro porque creo que uno tiene que tener como una muestra contundente de que los colombianos realmente queremos escoger a Petro y no es una opción de por allá de primera vuelta o segunda vuelta o tal, no, sino que realmente ahí estamos concentrada la mayor parte de la votación. Pero entiendo las razones que mueven a otros dentro del colectivo del pacto histórico para elegir a otras personas. Y usted simplemente llega a la mesa, ahí le van a entregar 2 tarjetones. El primer tarjetón es el de Cámara, el segundo es el de Senado, ahí busca y marca pacto histórico. Y tiene que pedir el tarjetón de la consulta del pacto histórico. Si no lo pide, el jurado de mesa no tiene por qué dárselo. Usted simplemente pide el tarjetón del pacto histórico. Y en ese tarjetón entonces marca a Petro o a quien sea el de su predilección. Perfecto. Pues Francisco, ¿todavía está por ahí? Bueno, a Francisco muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este diálogo con Teresa Consuelo Cardona, candidata al Senado de la República por el Pacto Histórico. Teresa, pues como siempre, usted sentando cátedra, le agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación. Y quedamos pendientes para poder tratar de dialogar antes del 13 de marzo, porque creo que es importante y seguramente en la agenda de esta realidad colombiana, pues amerita seguir discutiendo temas. Claro que sí, cuantas veces me inviten, yo estoy dispuesta. Y sí, es muy importante que la gente entienda que en este momento nos la estamos jugando toda, no yo, no el pacto histórico, Colombia entera, porque Colombia despertó, veníamos de un embrujo de todo el siglo XXI, un embrujo que nos costó muchas vidas, que nos costó mucho dolor, muchas lágrimas, muchas pérdidas, muchas empresas cerradas, mucho abudineo de dinero, nos costó muchísimo. Es hora de que despertemos y es muy importante que el 13 de marzo tomemos la decisión correcta, que no nos pase como con el de la alcaldía, que entonces 3 años después, yo hubiera votado. No, vote ahora, tiene la oportunidad de resarcirse de esa equivocación que tuvimos y sacar la más alta votación que hayamos podido sacar a Senado y Cámara en el Valle del Cauca. Esto es muy importante porque entraríamos con pies de plomo, con una pisada muy segura al Senado de la República. Creo que es una pregunta muy chiquita, una respuesta chiquita. ¿Dónde estaba usted cuando la 7ª papeleta en el año 90? Estaba haciendo agitación por la 7ª papeleta, ya era estudiante de la Universidad del Valle, habíamos ido a un encuentro en Bogotá y de allá salió el asunto de la 7ª papeleta y yo fui la primera persona que llegó al Valle del Cauca con el cuento de la 7ª papeleta. ¿Por qué se lo pregunto? ¿Valió la pena esperar 30 años para que seguramente se configure parte de ese sueño? Sí, digamos que si uno pudiera cambiarlo, pues eso teníamos que haberlo hecho en 5 años. Pero 30 años después empezar a ver que las cosas sí toman el camino que debieron haber tomado, por lo menos le dice a uno que desde siempre estuvimos en el camino correcto. Y bueno, le toca a la generación de relevo, yo ya voy de salida, yo ya derecho a mis jardines de invierno y ya. La generación de relevo, yo necesito pasar la posta, no yo, o sea, el movimiento, todo el pacto histórico tenemos que pasar la posta a esta generación, a la que hizo el estallido social, a la que tuvo la valentía de salir a las calles, a los que se asoleaban todos los días, a los que hacían el rebusque para la olla comunitaria, a todos ustedes, este país es de ustedes, nosotros estamos dando la batalla final y de aquí en adelante el país es de ustedes. Pues Teresa, muchísimas gracias a los televidentes, a Francisco, desde donde se conectó con nosotros, a los internautas. Ha sido pues un diálogo bien interesante. Lo importante es que seguimos presentando alternativas para el cambio y la transformación de Colombia. Nos vemos mañana aquí en Sin Tantos Cuentos.
Sin tantos cuentos con Diego Ramos.